Bien, estamos con Rubén Pollo Sobrero, un hombre de la Unión Ferroviaria. Vamos a pedirle que mezcle las cartas y que reparta 5 para cada uno. Ustedes saben que, bueno, está difícil el panorama, la coyuntura. Vamos a jugar, pero no para desentendernos, sino precisamente para introducirnos en esta coyuntura a través de las cartas. Es un juego lúdico. Para los que no saben, simplemente vamos a dar vuelta a las cartas, una a cada uno, y él, como si fuera un balotage, me va a decir a quién va a votar. ¿Cuántas repartiste? ¿Cómo me metés en un problema? Porque la otra vez... 5, ahí vamos. Acá pon el mazo, por favor. Ahí vamos, ¿eh? Vamos a dar la vuelta a la primera, ¿arrancamos? ¿La primera? Sí, de entrada. Hermes Wiener me toca a mí. Y a Rubén Pollo Sobrero está tratando de identificar a quién le toca. No la conocía. No la conocía. Cristina Kirchner. Sí. Bueno, a Cristina Kirchner le van a hacer un paro nacional el 10 de abril, ni más ni menos. ¿Este balotaje cómo se resuelve? No hay empate, ¿eh? No hay empate. A mí Wiener no me gusta tampoco. Ninguno de los dos me gusta. Pero obviamente, la verdad que la situación que estamos atravesando los trabajadores es muy complicada y no jamás votaría por Cristina. Bien, entonces gana Wiener en este balotaje. Sí, obvio. Es un punto para mí. Le voy ganando. ¿Y porque es mi carta? Es mi carta. Claro, Ya no quiere perder el Pollo Sobrero. Bárbaro. El juego es así. Si vos votás mi carta es un punto para mí. Si votás la tuya es un punto para vos. Bueno, más allá de las sonrisas, estamos atravesando días un poco complicados. Se conoció el anuncio de esta medida de fuerza para el 10 de abril, un paro nacional que promete ser fuerte básicamente porque adhieren importantes gremios del transporte. Ustedes saben que eso suele paralizar el movimiento y todo tipo de actividad. Pero también vamos a abordar en el día de hoy lo que está sucediendo en el fútbol y tiene que ver con la seguridad o la inseguridad en el fútbol. Vamos a convocar a Florencia Arieto, está aquí, ustedes la van a ver. Vino ya el año pasado con su panza, pero bueno, ya nació paz. Ahora va a decir ella qué es lo que está pasando en el fútbol y si hay paz en el fútbol. Lo que uno ve, y uno sabe que Florencia fue jefa de seguridad independiente, es que está todo alborotado, sobre todo en Independiente, pero no solo en Independiente. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en el fútbol y si realmente hay voluntad de cambiar la situación. Y después con Fernanda Vallejos de la Gran Macro vamos a analizar estas medidas anunciadas hoy por Axel Kicillof, el ministro de Economía, y tiene que ver con la quita de subsidios. Vamos a ver si ahora todos nosotros vamos a pagar más y si eso significa literalmente un ajuste o si eso tiene otro tipo de traducción. Hoy la presidenta dijo que no es un tarifazo. Vamos a tratar de analizar exactamente de qué se trata este tipo de medida anunciada por Axel Kicillof y el ministro Julio De Vido también. Pero vamos a arrancar con este paro anunciado por la CGT, de Hugo Moyano, con el respaldo de Luis Barrio Nuevo y también la adhesión de Pablo Micheli de la CTA. CGT y CTA juntos en una medida fuerza. ¿Por qué? Mira, hay según datos del INDEC, una familia tipo para no ser pobre necesita como mínimo 7.300 pesos para subsistir. El 75% de los trabajadores cobran menos de 6.500 pesos. Y de ese porcentaje, la mitad cobra menos de 3.500 pesos. Yo creo que no hay mucho que discutir acá. La verdad que la devaluación, la inflación que viene siendo muy galopante en los últimos meses, viene afectando a los trabajadores. Ahora, la pregunta es eso solo? Y en mi caso, sí. Lo pregunto de esta manera. Esas inequidades que vos marcas no son de ahora en todo caso, ¿no? Sí. Vienen de arrastre. Estamos hablando de un gobierno de Cristina Kirchner que durante su primer periodo no tuvo ni un paro nacional, ni uno, ¿eh? Y en el segundo periodo, en el 2012, tuvo su primer paro nacional y era la famosa discusión del mínimo no imponible para ganancias. Sí. ¿Sí? Ese fue el eje. Había otros reclamos, pero ese fue el eje. Digo, no ha variado demasiado la situación en esos términos de inequidad que vos marcas y sin embargo hay mayor voluntad o eso se hace explícito por parte de la dirigencia sindical a la hora de convocar una medida de fuerza. ¿Qué es lo que pasó? Yo no te voy a decir qué es lo que pasó. Hay muchos que antes eran aplaudidores y ahora están de la vereda de enfrente. Yo siempre estuve del mismo lado. Yo creo que siempre hemos tenido la necesidad de que el movimiento obrero salga a cuestionar el plan económico y muchos de los dirigentes gremiales se callaban la boca. El mejor ejemplo es el de los docentes. De los docentes donde
Me acuerdo que una vez Cristina criticó muy duro a los docentes y en la primera fila estaba Yasky aplaudiendo. Y hoy se agarran la cabeza porque dicen que los salarios no le alcanzan. Pero la verdad que yo no sé, como también sabemos la interna del PJ, sabemos todo esto, y que el gobierno va a acusar que este es un paro por Massa. Yo ni loco lo votaría Massa, vos lo sabés, todo el mundo lo sabe. Bueno, pero creo que más allá de una declaración que tiene que ver con cierta estrategia del gobierno, Sí. ¿sí? De tratar de deslegitimar esta medida de fuerza, efectivamente hay componentes, o por lo menos miembros, que Obvio. integran Sí, esta obvio. delegación gremial. A ver, Carlos Acuña es diputado del masismo. Luis Barrionuevo, que es otro de los convoca, está armando Sí. la mesa sindical para que Sergio Está Massa bien, sea pero presidente, la UTA ¿no? y la fraternidad, que en el paro anterior no pararon, porque el paro anterior Provienen de la CGT oficial. salieron a apoyar al gobierno popular, así dijeron, y que garantizaban el servicio de micros y de trenes, cosa que después no lo pudieron hacer porque sus bases le paró. Estaban con el gobierno hasta hace horas. ¿Y por qué lo perdieron? Porque también está esa discusión. A ver, yo creo que las motivaciones de un paro son mucho más complejas. No es una sola razón. No, obviamente. Debe haber sectores que tienen intereses políticos dentro de esta interna Obviamente. peronista que vos marcás. Por ahí la estrategia oficial no es la más adecuada a futuro, pensando en que si el paro efectivamente es muy importante, como promete serlo, quien va a capitalizar en todo caso va a ser el propio Massa, si es que el gobierno piensa e insiste en que es Massa quien propone esta medida de fuerza. Me parece, yo no lo veo así. El problema de los paros se da en si el reclamo es legítimo o no es legítimo. Y ahí vos te das cuenta si puede triunfar o puede salir dividido o fracasa. En el paro anterior, el de 20 de noviembre, los gremios del transporte estaban con la CGT oficial. Maturano y Fernández estaban con la CGT oficial. Y sin embargo fue un parazo. ¿Por qué? Porque su propia base no le paró. Su propia base les paró y no pudieron garantizar. Bueno, que tuvo un salgan los aditamento, trenes. ¿no? Que fueron los bloqueos que impidió el acceso de mucha gente a la capital o el traslado de medios Yo de estuve en transporte, alguno de los bloqueos recorriendo y la verdad que no habían micros, no habían coches. Pero estoy hablando de no la había nada. metodología, no estoy hablando del fondo de la cuestión. Sí, sí, Me sí. gustaría abordar el fondo de la cuestión. Me quedaba Están igual con... cuestionados, ¿no? En este momento. Me quedé con esto que decían los aplaudidores, porque Moyano fue socio político del gobierno también, todo el primer periodo de Néstor Kirchner y gran parte del periodo de Cristina Kirchner. Después fue el Totalmente. quiebre, ¿no? Y el quiebre fue cuando cambia de gobierno con varios temas. Pero bueno, eso es algo que tiene que explicar él. Yo no soy moyanista, estoy dentro de la CGT porque nuestro gremio está dentro de la CGT. Tengo una relación personal con Hugo, cuando yo caí preso el tipo me bancó, no la oculto, pero yo no soy moyanista. Yo soy un militante de izquierda que creo en un modelo sindical distinto, creo en la democracia sindical de verdad, no creo en las patotas, no creo en los dirigentes gremiales empresarios, quiero que todos mis delegados sean tipos que están laburando al lado de los compañeros, creo en otra cosa yo, nada que ver con ninguno de los modelos sindicales, por eso hicimos el encuentro hace poco en Atlanta y nos fue muy bien, ¿no? Bueno, los dirigentes de izquierda, básicamente, ¿no? No solamente de izquierda, también de centro izquierda muchos, que llamaron la atención. A ver, vos validás la unidad en acción, ¿sí? Y validás este tipo de Sí. medida de fuerza a esta altura del partido, después de tanto tiempo sin una medida de paro o huelga general, se va finalmente a concretar el 10 de abril. Te pregunto por otra medida de fuerza, ¿sí? Que es la discusión central por estos días, que es la de los docentes. Sí. Donde me da la sensación que tiene respaldo general, popular, el Sí. reclamo del incremento salarial, pero empieza a ser cuestionado por algunos sectores de la sociedad la metodología, es decir, estar más de 15 días, ya casi 17 días, con una medida de fuerza con los chicos fuera del aula. Vos como dirigente gremial, Sí. ¿cómo lo ves? A ver, si yo ganaría 1.800 pesos, yo estaría a paro. Ganan menos que un trabajador, yo que soy un empleado de limpieza de TVA, hasta los 8.000, 9.000 pesos. Y una persona que se preparó para poder ser profesor, todo eso, que esté discutiendo un sueldo básico de 1.800 pesos, tendría que darnos vergüenza como sociedad tener los docentes con los salarios que tenemos. Ahora, evidentemente, los docentes han ido a esta discusión, ¿por qué? Porque durante 2 o 3 años le firmaron los acuerdos por decreto, pero no solamente están discutiendo el problema salarial, están discutiendo también los problemas edilicios. Vos sabés que muchos colegios se convirtieron en comedores. Sí. Y también ahí Y hay no le una- llega la ayuda al comedor, ¿no? Pero- Eso es un problema que se arrastra. ¿Te puedo hace mostrar un años. gráfico? A ver si eso se puede ver. ¿Se puede? Lo veo Igual te lo voy a dejar. Lo veo complicado. Léemelo, Este porque es lo un veo- gráfico Léemelo. de los menús de escuela de verano A ver. que fue denunciado por
Gustavo Arena, que es un director del Partido de la Costa. Ujú. Vos sabés que los lunes esta escuela recibía, tenían que comer ensalada de lentejas con arroz. De lentejas tenía que tener un 0,03% de gramos. 0,0. ¿Esto está firmado? Por Ahí lo muestro ahí a todos, cámara, a ver si lo por podemos todos tomar. los consejeros escolares del Frente para la Victoria y de Massa. Sí. Todos firman. Aceite un 0,012, huevo duro un 0,02%. ¿Sabés el Consejo Escolar de la provincia qué recomienda a los comedores escolares? Que usen 4 kilos de pollo, 4 kilos de pollo cada 100 estudiantes. Yo tengo una pregunta, ¿esto no es crisis? Ahora, cuando vos lo comparás con los sueldos que cobran los funcionarios de este área, bueno, hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque la directora de escuela, que creo que se acaba de aumentar hace poco el sueldo, gana algo de 20.000, 30.000 Bueno, estamos en la pesos. discusión eterna de la distribución de la riqueza, aunque suene viejo, arcaico, es la discusión de siempre, ¿no? Recuerdo a algún funcionario de provincia de Buenos Aires que me decía que todos los meses Sí. debían decidir a qué proveedor no le pagaban, porque Bueno. no tenían el dinero para pagarle a todos, y que decidan a quién Pero por no. eso yo estoy en contra que digan que es un problema de los docentes. El problema que tenemos es un problema de todos los trabajadores, porque el problema económico afecta a todos los trabajadores. ¿No? Está bien, yo no lo, a Y ver, no quiero ser y no solamente en la reduccionista, ¿eh? provincia, porque también Baradel, mi amigo Baradel, tendría que ser un poquito... Yo entiendo que él es del Frente para la Victoria, pero el conflicto de los docentes no es un conflicto de Scioli con el SUTEBA, está bien que tienen el 40% de los docentes. Es un conflicto que está en 9, 10 provincias de paro. Es un problema nacional y que el gobierno nacional está mirando para otro lado. No, pero por eso, a ver, yo no quiero ser reduccionista, pero sí quería centrar en la metodología, porque efectivamente Sí. el conflicto está en todo el país, no con esta característica en cuanto a la metodología. Hay distintas provincias que hay paros parciales o paros de 2, 3 días, pero no un paro tan por tiempo indeterminado como sucede en provincia de Buenos Pero ¿y Aires. vos qué haces si La vos venís de pregunta una es, experiencia que te cierran los convenios por decreto? Porque el gran problema que tenían los docentes que durante los últimos 2 años les cerraron los acuerdos por decreto. Entonces, ¿vos ahora, cómo haces? yo te pregunto, ante eso? y le preguntaba a Baradel, se dicta una conciliación obligatoria. Sí. Vos sabés que una conciliación obligatoria lo que hace es congelar el conflicto durante Sí. un periodo, que son 15 días, ¿sí?, que permite volver a negociar en un marco de paz social, los chicos en el colegio, el gobierno provincial predispuesto, ¿sí?, Sí. a dar una mejor oferta, y en todo caso, si no se llega a un acuerdo, luego de una postergación de esa conciliación, se vuelve al conflicto. Pero ¿Por lo que, qué no pasa se que acata no se, eso? lo que pasa es que no se entiende de dónde se viene. Mira, hoy estuve hablando con chicos que son autoconvocados de Necochea, docentes, Sí, que son los tipos que venían enfrentando esto hace un tiempo y sin el acompañamiento del gremio. Estos maestros estuvieron 2 años sin cobrar las suplencias, mientras que cobran salarios de hambre, estuvieron 2 años sin cobrar las suplencias. Entonces, una cosa es cuando vos venís en una discusión paritaria y bueno, te ponen la conciliación obligatoria, es lógico. El problema es que acá no se puede aplicar porque los docentes están tan cansados. Pero vamos a hablar claro. Si a vos te pagarían 1.800 pesos de básico, vos irías a trabajar por más que te lo diga No. Bush, no sé, Obama. está bien. Yo Lo te que digo, no me tomátela, parece... loco, porque yo tengo que comer. ¿A dónde va la plata? Digo porque la explicación no está en que se va el sueldo de los ¿A funcionarios. dónde va la plata? Repsol y YPF. Bien. Que no íbamos a pagar un mango, 5.000 millones de dólares, pero estamos todos locos. Como no era que lo íbamos a echar y nos iban a tener que pagar ellos nosotros, no lo dije yo, lo dijo el gobierno. Te digo porque después se me enojan conmigo. No, no fue Y tan todos los así, no datos- empecemos y todo- otra vez con esta y todos discusión. los datos que tengo son todo el INDEC. Porque todo esto que te estoy mostrando es todo el INDEC. No es nada que es un invento nuestro. Pues nosotros también. Dijeron que no van a pagar lo que ellos decían que tenían que pagar. No que no iban a pagar nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, ¿vamos a la segunda carta? Dale. 1-0 te gano, ¿eh? Vos siempre me ganás con esto. No, mezclate corro vos. con el caballo del comisario. Ya está. ¿Ganaste? No bajes. Moyano Listo. y Cobos. No, Sin discusión. sin discusión. 1-1. Dale. Bueno, la explicación ya la diste, ¿no? Sí. Lo apoyás, él te respaldó cuando fuiste detenido. Sigamos Me entonces. gana el odio de muchos amigos esto. A ver, Acá vos- me ganas vos de lejos caminando Yo te iba a ganar porque tengo tu caballo de comisario. y mirá quién tengo yo. A Me da, ver. me da vergüenza hasta mostrarla. Al Carlos. Qué feíto. Menem. Y acá tengo a Altamira, que a la gente le cuesta identificarlo porque, bueno, el Photoshop no lo hicimos demasiado bien, pero Sí. es Altamira. Sí, Gané yo. obvio, caminando. 2-1, ¿te voy ganando? Sí. Perfecto. Pero vos a mí mirá las cartas que me diste. Tenés- Cristina y Menem. Yo no te di, la mezclaste vos. Y para colmo todo del PJ. Mirá.
Todo el PJ. Y a mí no me tocó ninguno del PJ, mirá. Y voy ganando yo, ¿eh? Dale. 2-1. Vamos a hacer una pausa breve para preguntarte, porque no Sí. quiero dejar pasar por alto. Tema 11. Empezó el juicio. Está allí en el banquillo Jaime, está Schiavi. Unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos. Faltan algunos. ¿Quién falta? Debido. Eso reclamaban muchos familiares también. Sí, nosotros como trabajadores también. ¿Por qué falta? Porque es el máximo responsable del ¿Por qué área. crees que falta eso hoy? Es el máximo responsable del área, él tiene que sentarse ahí y dar explicaciones. Después yo no estoy diciendo que sea culpable o inocente, pero tiene que estar ahí. ¿Y estás de acuerdo con el planteo de, bueno, aquellos abogados que representan a los familiares? Son varios, pero hay uno en particular que me da la sensación que fue que modificando Un su carronero postura. que anda por ahí, No, estoy hablando de Albón. y dije, un carronero por ahí. Es vergonzoso lo de ese abogado. Vergonzoso, la verdad. Es un abogado que empezó diciendo que él iba a hacer meter preso a Jaime, a Devido, a Florencio Randazzo. Tenía declaraciones, inclusive le mandaba tweet a Randazzo. Mi estudio quiere comunicarse con vos, porque yo lo tengo, viste, ahí. Lo estaba siguiendo los tweets. Y de golpe y porrazo el muchacho este encontró la luz. De Bueno, golpe y porrazo, un giro llamativo, que ha sido criticado. Si uno sigue en Twitter por ejemplo, a la mamá de Menghini, Luján Rey, se da cuenta que hay bastante enojo entre los familiares de la víctima. ¿Querés cerrar esto? Y hoy hay un tema, y hoy sucedió una de las cosas que nos dela todo. Uno de las personas que se accidentó en el primer vagón no pudo recuperarse de los problemas que tenía emocionales y se suicidó. Sí. Exactamente, exactamente. La verdad que eso nos pegó a todos. Eso es parte de esta triste realidad y me parece que el juicio va a saldar algunas cosas, no todas, pero por supuesto que es necesario saldar al menos esa parte de la injusticia de lo que fue la tragedia de Once. Te decía, vamos a cerrar el juego de cartas. Lo jugamos, pero es la masacre. Tenés la posibilidad de darlo vuelta todavía. La masacre de Once. 2-1. La masacre, es verdad, ¿eh? El Pollo Sobre hace rato me dice que no es una tragedia, que es una masacre. Ustedes me están metiendo el perro. Vos hablaste muy bien de los docentes y muy mal de quien está lidiando con los docentes, que es Daniel Scioli. Me tocó a mí. Metiendo el perro. Máximo Kirchner. Mezclaste vos, ¿no querés? Mezclo yo la próxima. Sí, no, totalmente. ¿Quién gana ahí? No, ninguno de los dos. Pierden los dos acá. Bueno, te concedo un empate y te queda una con la posibilidad de empatar. ¿Definir? Una para definir, no, para poder ahí empatar. ¿Para empatar? Ya el triunfo, bueno, viniendo a la izquierda, esta carta no me favorece. Mirá no que creo que la la vote. que viene es peor que todos los que vinieron, ¿eh? A ver, vamos a ver. Gabriela Michetti, para mí, y Lilita acá arriba. Acá te tenés que jugar. No, me mato. Te tenés que jugar. Vos sabés que Michetti se enojó conmigo una vez porque tuvimos estaba criticando a Randazzo por las críticas que nosotros le hacíamos de los trenes y yo le dije, pero Macri hace lo mismo con la gente del subte. Casi más me mata. Está tan enojada conmigo Michetti que por estar tan enojada conmigo le voy a dar el voto a ella. A Michetti, Sí. solo para reconciliarse. Solo para reconciliar. Bien, y me das el triunfo a mí. De esa manera, Sí. consolidas mi triunfo. Pero vos mirá las cartas que me diste. Máximo Pero, Kirchner, no. Menem, bueno, Moyano y Sos dirigente Cristina. sindical, te tienen que creer. Si vos decís la carta que me diste, ya estás mintiendo. Porque yo Por no te eso la somos di. dirigentes sindicales. Bueno, lo dijo él, ¿eh? Gracias, No, Solero, gracias por invitarme, Gracias por sí, venir. por Bueno, vamos a dejar. un corte y vamos con otro tema también muy complejo, muy complicado. Tengo toda la sensación de que no se va a solucionar en el corto plazo. Soy bastante escéptico con este tema. Me refiero a Florencia Arieto. Con ella enseguida, después del corte. Bueno, yo diría de lo que se salvó Florencia Arieto, que dejó de ser jefa de seguridad independiente, pero sería mejor decir de lo que se salvaron los barras de Independiente
ahora que Florencia Arieto no está ahí, porque ella trató de enfrentar a esos barras, a los delincuentes, que están, ese es el nombre, delincuentes, que están allí en el club y que tienen que ver con esto que está pasando en Independiente, más allá de su complicada situación en términos deportivos. Me parece que hay un ingrediente que tiene que ver con la composición de aquellos que van a la cancha y que no van a la cancha a alentar, o por lo menos no van solo a alentar, sino que tiene que ver con la violencia en el club, a tal punto, ¿sí?, que uno de los líderes de esa barra, Bebote, aparece dando conferencias de prensa, hablando con los medios, diciendo que quiere ser candidato, y también una crítica o autocrítica, si se quiere, a los propios colegas, de prestar un micrófono a un tipo que se pone un casco y se oculta. ¿Y se oculta de qué? Alguien que quiere ser presidente independiente. Es raro, muy raro. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo vis esto Independiente ahora que ya te alejaste, estás hace rato, por lo menos desentendida de esa situación? Con mucha tristeza, básicamente. Ni siquiera es bronca o algo distinto. Es tristeza de saber que eso es una realidad, o sea, que lo extraordinario, lo ilegal se ha convertido en algo, o estamos de a poco naturalizándolo. O sea, esa persona en un país que la justicia actuara como debe actuar tendría que estar presa. Porque aparte tiene causas abiertas por ejemplo, extorsión. Digo, no estamos hablando de que le estoy inventando un prontuario. Pues ¿sabes lo que Entonces me da la sensación que estamos naturalizando algo grave, que es la idea de no ley, ¿no? O de la ley para el más débil y no para el que tiene cierto conchavo político o algo así. A mí me sorprende porque vino con ciertas ínfulas Cantero Independiente. Llegó a Independiente como para cambiar todo. Esta lucha se plantó, vos estabas en el inicio de ese proyecto para cambiar lo que pasa en las canchas con las barras. Se fue desinflando. Me sorprende eso por un lado y me sorprende, y no tanto, que nadie, prácticamente nadie del mundo futbolístico de la dirigencia haya salido a respaldarlo después de tanto tiempo. Nadie, ¿eh? No, a ninguno. Eso, bueno, a ver, haciendo como un mea culpa, porque me parece que yo parto siempre, cuando me preguntan, de contar que yo en lo personal lo tomo al paso como una experiencia, pero yo en términos de objetivos fracasé. Fracasé porque yo me tracé 2 objetivos que no los pude cumplir en ninguno de los 2, uno coyuntural y uno estructural. ¿Pero qué te faltó? ¿Por qué no lo cumpliste? A ver, ahí explico. Obviamente, ingenuamente yo creí que nos iban a acompañar, que la idea de ser el cabeza de lanza independiente y dar una lucha frontal, porque con delincuentes no se negocia, eso tiene que ser bien claro, y estos tipos son delincuentes, íbamos a convocar quizás al resto de los clubes que por una circunstancia u otra no se animaban, no podían o estaban esperando que alguien reaccione. La falta de solidaridad en los dirigentes de fútbol argentino es, en términos generales, tremenda. Pero aparte es pensada, no es una reacción de miedo, es pensada de no colaborar o cooperar con una persona que está dando una batalla. Pero tampoco cooperan cuando le balean la casa a otro, ni tampoco cooperan cuando le queman un patrullero a un tercero, o tampoco cooperan cuando hay una masacre en una tribuna, en vivo y en directo, en televisión, en otro. Digo, hay como una convivencia en la individualidad, digamos. Si yo no sé cuál es la reunión del comité ejecutivo, de qué hablan y cómo se miran a la cara, cuando en realidad estamos esperando que los colegas se junten para hacer digamos, una causa común de algo que los afecta a todos, porque todos los clubes tienen barra del fútbol argentino. Esa es, digamos, la primer trompada que me comí cuando asumí, en el sentido de decir, bueno, yo creí algo, ingenuamente quizás, que no iba a suceder. Entonces ya te debilitas, porque vas solo. Después había convicción como para profundizar y me di cuenta que tampoco acompañaba a la justicia. Hicimos más de 4 denuncias que en ninguna se indagó ni se detuvo a ninguna de estas personas. Y siempre le cuento a la gente porque la idea de estar acá en cualquier lado que me convoque es para que la gente reciba información. El hincha es genuino, el que va a la cancha y banca al club. O sea, genera la plata que se disputan estos tipos. A ese le hablo. Ahora, ¿se han unido? Pero perdóname, termino para explicar esto. Yo he hecho denuncias de amenazas de muerte. Sí. Cuando vos denunciás un delito de amenaza de muerte es porque el resultado de ese delito, si no se investiga, es el homicidio. Entonces la justicia nunca actuó sobre esa investigación de amenaza de muerte para evitar el homicidio. Solamente hubiera actuado si el homicidio se realiza. Entonces me parece que la falencia judicial es tremenda en un país en donde terminamos matando, linchando a un pibe, por ejemplo, en Rosario. Entonces eso es el concepto grave. Digamos que hay una corresponsabilidad entre la dirigencia del fútbol, la justicia, la dirigencia política también. Sí, no en su totalidad, pero hay un costado político que se sirve o alguien... A ver,
a estos tipos que teniendo causas abiertas pueden viajar al exterior y le permiten salir del país, o sea, todo falla, migraciones falla y no se da cuenta que está saliendo un tipo que tiene antecedentes o no tiene antecedentes de repente. Brasil, decís vos. Y fueron al de Sudáfrica. Entonces digo, ¿quién los deja salir? ¿Quién les permite estar libre cuando tendrían que estar presos? ¿Qué juez le investiga la causa? ¿Cuándo nombraron a ese juez? Quizás desandando ese camino entenderemos quién está protegiéndolo. Yo la verdad lo desconozco si no lo hubiera denunciado, como denunció una asociación ilícita en Independiente en su momento con respecto a los delincuentes barra, pero bueno. Ahí se están juntando todos, pero básicamente para tratar que no se vaya el descenso. No veo que haya vocación de solucionar el problema que hay con los barras en Independiente, ¿no? Incluso por ahí aparece el nombre de la figura de Moyano, quien era cuestionado y a quien se decía que tenía mucho poder y mucha incidencia en la barra Independiente, y muchos de sus hombres eran los que por derecho de admisión no debieran entrar a la cancha y sin embargo entraban. Esa es la postura de Arieto, que bueno, después ella se fue. Por una de esas situaciones. Yo me fui porque le levantaron la admisión a dos. Uno que respondía a la oposición de la UOCRA y otro que respondía a camioneros. Yo lo tenía en el listado de admisión. El sindicalismo está muy metido también con las barras, hace muchísimo tiempo. A ver, sigamos más o menos con la misma temática, vamos a cambiar de club. Me voy a mi club, a River. Donofrio, presidente de River, dijo: los barras son socios, no los podemos discriminar. Coincido en lo primero que son socios, todos los barras son socios. Ahora, yo durante 6 meses que estuve de gestión en el club, tuve a barras, delincuentes barras, con derecho a admisión, y ninguno me metió un amparo por discriminación, cosa que hubiera ido a la justicia. La razón, aunque ande en patas, camina con altivez, dice Larralde. Así que yo hubiera ido en pata a defender lo que creo, o sea que significa que nosotros habíamos estructurado un argumento y en base a ese argumento lo habíamos excluido y los tipos no son tontos. Sabía que teníamos razón. Me parece que Donofrio, que tiene a un encargado de seguridad, que es vocal de la comisión directiva, que es Eugenio Bursaco, que fue jefe de la Policía Metropolitana, militante del PRO, también fue vocal de Aguilar en el 2009, habla mucho de filtración de la frontera del narcotráfico respecto a la política nacional, y encontraron a un jefe barra con un puñal adentro del estacionamiento de su club. Entonces me parece que además hay que mirar para adentro, a ver, ¿no? Ser socio no significa ser santo. Uno puede ser socio de un delincuente. Por eso, digamos, es rara la coincido en la ¿no? primera parte que son socios, todos son socios. Ahora, la segunda parte, quién entra y quién sale de un estadio lo decide la dirigencia del fútbol. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Sirve que no haya presencia de público visitante en las canchas, sabiendo que hay internas en las propias barras y que hay, digamos, peleas que terminan muchas veces en muertes dentro de las propias hinchadas? Si vos me decís ¿O es un atenuante? A ver, si vos me decís que toman esa decisión, digamos, el comité de fútbol, ¿no? Toma esa decisión porque están tomando decisiones más profundas que tienen que ver con meter presos a los delincuentes y que dejen de disponer de los clubes como disponen, te la entiendo. Si es una medida coyuntural para proteger una situación, porque estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es excluir y judicializar a estos tipos. Se está haciendo norma, me parece, ¿no? Por eso, en realidad se toma una medida coyuntural como si fuera estructural. Es esta la medida para paliar la situación de violencia. A ver, primero no cambia la violencia, como decís vos, porque las peleas entre facciones, y segundo, que el segundo argumento que es entendible y lo podemos discutir respecto a la cantidad de policías, si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de policías que van a disponer para el superclásico aunque no haya visitante, y en la cantidad de policías que deben haber utilizado para detener a los barras de River la semana pasada, la diferencia entre el operativo con hinchada visitante y sin hinchada visitante debe haber diferencia de 100 policías, que no hacen nada, digamos. No, por ahí el riesgo es mayor. Efectivamente el riesgo es mayor si están las dos hinchadas, pero lo que uno ve es que habiendo solo hinchadas de un equipo, los problemas persisten. Estoy pensando en Quilmes, lo que pasó la otra vez, ¿no? Es un paliativo. Y lo de Quilmes es muy grave porque el presidente de Quilmes salió en la radio a hablar y lo primero que dijo es que hace un año que no va a la cancha. Si el presidente de Quilmes no hubiera sido Aníbal Fernández, lo cocinan y lo tiene que renunciar el otro día porque es una barbaridad lo que dijo, porque está dejando al hincha genuino de Quilmes totalmente desamparado. Se tiene que hacer cargo de eso. Él permitió que entren porque él es el presidente. En todo caso, que diga quién del club, en nombre de él, los dejó entrar. Pero que diga primero, como enojado, que hace un año que no va a la cancha, es una falta de respeto al hincha genuino que está bancando el club. Y si no, reitero, si no fuera senador, hubiera volado por el aire al segundo día. Te hago la última pregunta. Tiene que ver con un proyecto que anda dando vueltas en provincia de Buenos Aires, que lo presentó, si no me equivoco, Santiago Carreras con Mariotto, el vicegobernador, que son
es un proyecto para crear fiscalías, ¿sí? Que la justicia tenga un espacio propio para atender las cuestiones vinculadas al deporte. ¿Sirve, no sirve, es efectista? La verdad que si lo piensan en términos de investigación específica de violencia en el fútbol, yo apoyo. Como digo, si hay que apoyar a la FAPLUS en términos de tecnología, la apoyo. La cuestión es que acá tiene que haber decisión política de terminar con estos tipos presos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía puede abrir y está buenísimo y seguramente va a haber fiscales especializados específicamente para lo que es delito en el marco de un espectáculo deportivo y todo aplaudimos. Ahora, si ese fiscal va a estar condicionado en la investigación porque va a venir uno más poderoso y le va a decir a este no, estamos en lo mismo que en el AFA Plus. Vamos a poner el dedo vos y yo y el barra va a entrar por el molinete liberado. Es lo que pasa ahora. Entonces, tiene que haber a ver, yo siempre lo pongo. El día que el Estado colombiano decidió que se terminó Escobar Gaviria, apareció muerto con 100 impactos de bala y se terminó Escobar Gaviria. El día que el Estado argentino decida que no hay más barra brava, se terminan los barra bravas. Entonces, me parece que otro, digamos, mea culpa pensando en Independiente. Yo creí que empujar desde la trinchera iba a convocar al poder a tomar las decisiones. No es suficiente, tiene que haber gritos fuertes de abajo, digamos, el hincha genuino organizado, y tiene que haber una decisión de arriba. Bueno, no sos la única escéptica, me parece. Me dio esa sensación. Igual tengo esperanza, porque yo creo ¿Ah, sí? hijos en esta patria, no van a ganar los malos al final. Bueno, me gusta, por lo menos un mensaje optimista. Pero bueno, una situación muy compleja y se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. La verdad yo no veo voluntad, pero básicamente porque esto se atiende desde distintos lugares y todos los actores de esos distintos lugares los veo en alguna medida comprometidos con que la situación no cambie y no que cambie, lamentablemente. Bueno, gracias Florencia por esta perspectiva de lo que se viene en el fútbol, de lo que está sucediendo. Me voy caminando despacito. Hoy, antes de venir al canal, pasaba por la casa de mis viejos, mi vieja cumpleaños, le mando un saludo, y a mi tío también, son mellizos, así que a los dos, y me decían, bueno, esto que anunció Kicillof. Bueno, traté de explicarlo, pero como no soy el especialista, traje a alguien que sabe, la economista Fernanda Vallejo. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, esto se anuncia como quita de subsidios, ¿sí? Principalmente, y con un consumo responsable. La posibilidad de que si uno consume menos, no le van a quitar el subsidio. Si consume 20% menos de lo que consumió en el mismo periodo del año pasado, no le quitan los subsidios. Esta es como la parte general, pero vamos a la parte más específica, me va a contar Fernanda. Sí, a ver, en realidad es una quita parcial de subsidios, digamos, sobre dos servicios que son el agua y el gas, puntualmente, y son quitas graduales, digamos, escalonadas, en función, en el caso del gas hay una escala y la quita va entre el 17 y el 80%. Esto tiene que ver con el consumo, digamos, de los usuarios. Y hay que decir también que afecta la quita a los usuarios residenciales y a los comercios. Y básicamente no a la industria. La industria queda exceptuada sobre la base que se considera que efectivamente la política de subsidios para la industria es un vector importante de competitividad y en base a eso se lo sostiene. Paralelamente se va a instrumentar un sistema de monitoreo que tiene que ver también con el comportamiento económico de las industrias en el proceso de conformación de precios, esencialmente, con lo cual, digamos, el subsidio también opera como un instrumento del Estado en términos de control de las conductas que tienen algunos sectores empresarios en términos de la conformación de precios y en la medida que se encuentran a través de ese sistema de monitoreo que hay situaciones de especulación con respecto a los precios o con respecto a desabastecer determinados mercados, el subsidio se va a retirar completamente. Vamos por parte. Primero quiero saber cuánto de más uno puede llegar a pagar si efectivamente no ahorra o no consume menos que el año pasado, eso por un lado. Y después quiero ver el recorrido de ese subsidio que se quita y ese monto, digamos, cuál es el recorrido hacia dónde va, ¿no? Porque hay un anuncio que me parece importante en términos que va destinado a planes sociales, pero también una parte va a financiar lo que es la distribución. Pero a ver, no los quiero marear. Vamos por parte. Primero, yo consumo lo mismo que el año pasado, ¿sí? Exactamente lo mismo, no un 20% menos. Me quitan el subsidio. ¿Cuánto más pago? En función del consumo que tengas, es decir, para los sectores de más alto consumo, lo máximo que pueden estar pagando es el equivalente a la quita del 80% del subsidio, ¿sí?
que es el máximo de quita. Y para el caso de los sectores que están en la escala de menor consumo, es el 17% de la quita. Por lo tanto, lo que pueden estar llegando a pagar de más es el equivalente a ese 17% menos de subsidio. En el medio hay una escala, ¿no?, que es la que va del 17 al 80. En el caso del agua, la estratificación es diferente y se han diferenciado por zonas geográficas. Recordemos que AISA opera en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, la capital y en la zona del conurbano bonaerense, y se ha discriminado en 3 categorías que son lo que se denominó barrial, digamos, que corresponde por ahí a los sectores populares, para identificarlo sintéticamente, una categoría que son la categoría media y una categoría alta. Y las escalas, de nuevo, varían en función de esas categorías. Y además la quita se va a realizar de manera gradual en 3 periodos, en 3 bimestres, ¿no?, que corresponden a abril, junio y agosto, ¿no? Exactamente. Y efectivamente, como vos decías, en la medida que el usuario, el consumidor, consuma un 20% menos con respecto a la comparación interanual del bimestre del año anterior, no se le va a realizar la quita del subsidio, y si consume entre un 5 y un 20% menos, va a poder mantener el 50% del subsidio. Ahora, ¿por qué la presidenta dijo que no es se un trata? tarifazo? Seguramente, en principio, utilizó ese concepto porque seguramente ya alguien debe haber Sabe salido. el título, ¿no? Yo estuve todo el día trabajando, no escuché muchas declaraciones, pero seguramente alguien ya lo salió a decir. Y la verdad que no es, obviamente no es un tarifazo, pero además hay que decir que no es un recorte, ¿no? Y que por ahí estoy segura que nos van a salir a criticar por eso, porque el reclamo de gran parte de la oposición detrás de la cuestión del reordenamiento de los subsidios, evidentemente no tenía tanto que ver con la cuestión de ordenar en términos redistributivos, que es lo que se está haciendo esto, sino con un reclamo lisa y llanamente de recorte del gasto público. Más allá de esta discusión, se dice semántica, la palabra que finalmente utilicemos, la pregunta es, si uno consume menos, puede efectivamente mantener el subsidio. Si uno consume más, va a pagar más. Exacto. ¿Sí? Eso que paga de más, Eso que paga, ¿a dónde va? Eso que paga de más va a básicamente 2 programas esenciales. Uno es la asignación universal por hijo y el otro es el plan Progresar, que es el plan que está abarcando a los jóvenes de 18 a 24 años, que es el último plan social que se ha incorporado al conjunto de las políticas de ingresos que el Gobierno Nacional Ayúdame en esto, sostiene. Fernanda, porque yo escuché lo mismo, pero escuché otra cosa más y que me generó grandes dudas. Cuando Kicillof dice esto, efectivamente, eso que pagamos de más, porque nos recortan el subsidio, porque dejamos de tener ese subsidio, va a esos planes. Pero dijo que antes ese dinero pasa a financiar lo que es la distribución, ¿sí? Con lo cual uno entiende que queda un excedente, queda en la empresa, y que después, si aún queda más dinero, eso sí pasa a financiar los planes sociales. Sí, en principio, digamos, los incrementos que se puedan producir en la distribución, por ejemplo, una parte se puede compensar con eso. Pero, digo, lo sustantivo, donde me parece que hay que hacer la diferenciación, tiene que ver con el por qué se determina, y así también lo explicó el ministro cuando hizo el anuncio de la medida, con un criterio redistributivo, lo que me parece que es lo sensible, porque si estuviéramos ajustando el gasto, si estuviéramos recortando el gasto, estaríamos en definitiva afectando la demanda efectiva y la capacidad de consumo de la economía, y estaríamos yendo, digamos, de alguna manera en contra de la racionalidad del modelo económico, ¿no? Entonces, no hay acá un recorte del gasto. Lo que hay es una reasignación, en todo caso, de ese gasto, que, por otra parte, es esperable que tenga además un efecto redistributivo. ¿Por qué? Porque los sectores de más altos ingresos, que son los que van a recibir el mayor porcentaje de quita, digamos, del subsidio, son los que tienen mayor propensión marginal a ahorrar, como decimos, o lo que destinan menor proporción de su ingreso al consumo. Va a haber sectores de la oposición que reclaman el fin de los subsidios que, muy en desacuerdo, no deberían estar con esta medida.
Y yo creo que van a estar parcialmente en desacuerdo por esto que te digo, porque van a decir, bueno, están sacando de acá, pero en realidad el gasto sigue siendo muy alto, porque ya lo dijeron, yo escucho a varios asignación dirigentes. universal por hijo, la crítica va a ser esa. Obviamente, digo, esa va a ser siempre la crítica, porque sostener el gasto y sostener la inversión social es una política básica de este gobierno que no se va a abandonar. Déjame, Fernández, decirle a la gente que no es indiscriminada esta medida, que va a haber excepciones. Anoté algunas, los que reciben jubilación mínima, los que reciben la asignación universal por hijo, la asignación familiar con un sueldo menor a los 5.200 pesos, los que tienen certificado de incapacidad o enfermedad crónica, los pensionados, aquellos domicilios donde viven varias familias. Debido, precisó, 564.000 usuarios que viven en el sur del río Colorado. Estamos hablando de la Patagonia, donde es indispensable, por supuesto estamos hablando del gas, ¿no? Sin gas es muy complicado vivir por razones, obviamente, climáticas, y también usuarios de garrafas. La pregunta del millón, y esto seguro va a plantear la oposición también, ahora le toca la luz. No lo hicieron ahora porque, bueno, después de lo que pasó en diciembre, con los cortes y demás, se iba a irritar la gente. Pero con la luz también se va a terminar con los subsidios, te lo pregunto. No, bueno, no, la verdad que no sé si se va a terminar. Digo, efectivamente, esta política, digamos, de ir reordenando la cuestión de los subsidios, es una política que había arrancado hace varios años atrás, que por diferentes razones y diferentes coyunturas que se fueron enfrentando en la economía, se arrancó, ya se había hecho una quita acotada, digamos, a algunas zonas residenciales de altos ingresos. Después, sí, que era Puerto Madero, y Núñez, a su Belgrano. vez se implementó paralelamente, que ahí me lo crucé a Pablo Markovsky en el pasillo, que me dijo de sí a todo el mundo que yo renuncié voluntariamente, como muchísimos argentinos también lo hicieron, renunciaron voluntariamente cuando se abrió esa posibilidad. Pero no fue muy exitosa esa medida. Yo creo que debería haberse hecho al revés. Pareciera que... Que se quita a todos y el que lo necesitaba bueno, que vaya a hacer el planteo, también, ¿no? ahora quiero decir que también van a estar exceptuados aquellos que eleven, digamos, se presenten, digamos, y se definan y demuestren, por supuesto, que tienen ingresos insuficientes. A ellos tampoco se les va a quitar el subsidio. Pero digo, es una política que ha estado en la agenda del gobierno, que se viene estudiando hace mucho tiempo y que seguramente va a seguir en estudio permanente, porque en realidad el objetivo tiene que ver con cómo el gasto público genera los mejores impactos para la economía en su conjunto, ¿no? Esto que yo decía antes, en la medida que el gasto se pueda dirigir y redireccionar a aquellos sectores que por un lado, por supuesto, son los más vulnerables y los que más lo necesitan, y por lo tanto es una medida de justicia distributiva, pero que además tiene impactos macroeconómicos positivos, porque impactan de manera positiva sobre el consumo, sobre la demanda efectiva, y por lo tanto traccionan la inversión y la tasa de crecimiento de la actividad económica. Digo, todo eso tiene una lógica macroeconómica que por supuesto es una lógica que se persigue y que, digo, me parece que es una materia que está en estudio permanente. Juguemos un poquito. Título de mañana en los diarios. Elegí 2 o 3 diarios, y después lo chequeamos mañana. No, qué sé yo, digo, seguramente el gobierno recortó, ya vi uno por ahí que ya decían algo así como tremendo aumento en las tarifas del gas y el agua. Ya sabemos qué diario es y seguramente van a ser en este Bueno, a ver, hay una cosa cierta, uno va a pagar más, seguramente, salvo que consuma menos, que puede ser que algunos efectivamente se cuiden un poco más para mantener el subsidio. Uno va a pagar más. Estamos hablando de una coyuntura donde hay inflación, donde el gobierno trata de combatirla con los precios cuidados y con otro tipo de medidas. Hay una protesta, hay un clima, digamos, distinto a otros tiempos. Vos también, decías, ¿no? algo interesante en el bloque anterior, cuando estabas con... ¿Con Arieto? No. Con el pollo sobrero. Con el pollo. Que tenía que ver justamente con esta cuestión, la cuestión, ¿no?, de la atención distributiva. Me parece que es el conflicto esencial que hoy nos está atravesando. Y la verdad que, bueno, digo, el impacto de lo que se va a pagar más
de agua y de gas, digo, me parece que no está en la esencia de ese conflicto, más allá de que es una política redistributiva, digamos, pero es una política redistributiva chiquita, si queremos, ¿no? Digo, no es la gran discusión redistributiva que hoy nos tenemos que dar. Y lamentablemente, fíjate que las críticas que vienen del otro lado apuntan justamente a todo lo contrario. Yo creo que hay una legitimidad en gran parte de la sociedad, aunque esa demanda se expresa de una manera muy desordenada, muy confusa y a veces muy contradictoria. Yo estoy convencida que hay una parte de legitimidad en la percepción de que efectivamente hay un grado de injusticia respecto de la distribución del ingreso, ¿no? Digo, el grado de injusticia que se expresa en la disparidad de lo que ganan ese 1, 5 o 10% que son los más ricos de la población y el resto. Digo, el tema me parece hoy esencial es cómo somos capaces, como sociedad, digo, esto no es una responsabilidad, me parece, de un gobierno, ni siquiera de un sector político, ¿no? Sino de sociedad, cómo reordenamos esta demanda, cómo la expresamos claramente y cómo tratamos de, como sociedad, no ir en contra de nuestros propios intereses con los reclamos que a veces hacemos. Bueno, muy bien. Fernanda Vallejos de La Gran Macro, tratando de darnos a entender un poquito qué fue este anuncio de esta tarde de Axel Kicillof y Julio De Vito. Gracias por venir. Nosotros nos reencontramos como todos los jueves, 22 horas aquí por CN23. Chau.